sin darnos cuenta, frente al espejo se produce un encuentro silencioso con nosotros mismos. No es solo una imagen la que nos devuelve el reflejo, es una especie de diálogo interior que habla de cómo estamos, de cuánto nos valoramos y de qué tanto nos hemos olvidado. Porque no es el espejo el que miente, somos nosotros los que dejamos de ver lo que ahí se refleja. Cuando uno se mira con cansancio, con la ropa de ayer o con esa expresión de da lo mismo, no es el día lo que no importa, es uno mismo el que ha dejado de importarse. Y ese gesto tan pequeño empieza a erosionar la relación que tenemos con nuestra propia dignidad. A veces la gente llega a terapia diciendo que se siente vacía, desordenada, sin rumbo, pero detrás de esa sensación suele haber un lenguaje cotidiano que pasa desapercibido. La forma en que se levantan, si tienden la cama, si se arreglan o simplemente se arrastran por la rutina. En esos detalles mínimos se esconde algo esencial, el respeto propio. Porque aunque parezca banal, los hábitos dicen lo que las palabras callan. Y hay una diferencia abismal entre arreglarse para vivir y vestirse solo para sobrevivir. El cuidado personal se ha confundido tanto con la vanidad que muchos prefieren llamarlo superficial para evitar el compromiso de mirarse. Es más fácil decir yo no necesito eso que reconocer he dejado de cuidar lo que soy. Pero hay una frontera invisible entre la frivolidad y el respeto por uno mismo. Y la mayoría no está en el primer extremo, sino en el segundo, el del olvido, el de haber renunciado a su propio valor, porque vestirse con intención no es fingir, es recordar. Recordar que la vida importa, que uno todavía está aquí, que el cuerpo que habita también necesita atención. Nadie está obligado a salir impecable cada día, pero sí es necesario preguntarse qué estamos comunicando con nuestro descuido, porque el cuerpo habla, la ropa habla, los gestos hablan cuando te abandonas. El mensaje es claro, no soy prioridad. Y lo más triste es que ese mensaje no solo lo recibe el mundo, también lo escucha tu mente. El respeto, igual que el amor, no aparece por arte de magia, se cultiva con coherencia. Uno no puede exigir respeto si ha dejado de respetarse en lo más básico. Entonces, vale la pena detenerse un momento y mirar de verdad, preguntarse qué diría ese reflejo si pudiera hablarte con honestidad. Tal vez no se trate de cambiar tu apariencia, ni de encajar en modas, ni de seguir patrones ajenos. Tal vez se trate simplemente de reencontrarte con esa mirada que un día olvidaste. Porque cuidarte no es un acto de ego, es un acto de memoria. Hay algo profundamente simbólico en la manera en que uno empieza el día. Ese primer gesto frente al espejo no es inocente, es una declaración. El cuerpo registra cada decisión, cada descuido, como si fueran mensajes que van quedando en una especie de archivo emocional. Cuando te arreglas con intención, aunque no tengas motivos aparentes, el cerebro interpreta ese gesto como una señal de presencia. Pero cuando repites el da igual, el mensaje se invierte y empieza a calar despacio, no soy importante. Y esa frase, sin que lo notes, empieza a construir una identidad. No porque sea cierta, sino porque la repites en silencio cada mañana. Lo he visto muchas veces. Personas que sienten que han perdido el rumbo, que su vida se volvió confusa. Sin embargo, cuando uno observa sus rutinas, descubre que el problema no siempre está en las grandes decisiones, sino en los pequeños abandonos. Dejar de mirarse, de prepararse, de elegir con conciencia, ese abandono cotidiano va erosionando la autoestima de una manera imperceptible, porque la mente necesita coherencia para sentirse en paz. Y cuando entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces se abre una brecha, esa incoherencia se transforma en malestar. Entonces uno empieza a desconfiar de sí mismo, como si algo interno se hubiera desordenado. No se trata de apariencia, se trata de respeto. Respetarte significa entender que mereces atención, que vales la pena incluso en los días grises. Hay quienes confunden autenticidad con abandono
y creen que mostrarse tal cual son implica no cuidar nada. Pero el verdadero amor propio no está en dejarse ir, sino en elegir tratarse con dignidad. Ser auténtico no es presentarse desalineado, es mostrarse con honestidad, pero también con presencia. Porque el respeto empieza cuando reconoces que la forma en que te presentas al mundo es un reflejo de cómo te estás tratando por dentro. Cuando eliges no cuidarte, cuando actúas como si nada importara, tu mente lo registra como un hecho, no como un descuido. El cerebro no entiende de excusas, entiende de señales. Y la señal que recibe es: no soy prioridad. De ahí vienen muchas veces la apatía, la sensación de vacío, esa falta de entusiasmo por lo cotidiano. Y no porque la ropa o el peinado sean importantes en sí mismos, sino porque son los símbolos que sostienen la narrativa interna. Si eliges cuidarte, te estás diciendo: estoy aquí, sigo apostando por mí. Ese simple acto puede parecer banal, pero en realidad es profundamente terapéutico. Vestirse con intención no tiene que ver con agradar ni con cumplir una expectativa social. Tiene que ver con recuperar un lenguaje que el cuerpo entiende mejor que las palabras. Y ese lenguaje, el del cuidado, el de la presencia, el del respeto, puede llegar a reconstruirte desde adentro, incluso en los momentos en que creías que todo estaba perdido. Cuando uno empieza a descuidarse, no siempre lo hace por falta de interés. Muchas veces ese abandono es una forma silenciosa de tristeza. Ocurre cuando la persona deja de reconocerse, cuando siente que la vida perdió sentido y el reflejo ya no devuelve algo que inspire cariño. Es una desconexión profunda, casi invisible. No se nota de inmediato, pero se siente. La mirada se apaga, los movimientos se vuelven automáticos, la ropa deja de elegirse y pasa a ser simplemente lo que queda limpio. Y poco a poco, ese no importa se convierte en una forma de vida. Pero lo que se olvida es que el cuerpo, la imagen, también forman parte del alma y que cuando una parte se descuida, la otra lo resiente. Cada mañana sigue habiendo una oportunidad, aunque no lo parezca. El simple acto de vestirte, de peinarte, de elegir una prenda limpia puede ser un gesto de resistencia. Porque cuando uno se encuentra roto, arreglarse se convierte en una afirmación silenciosa. Sigo aquí. No es vanidad, es supervivencia emocional. Cuando decides presentarte al mundo con cuidado, aún sintiéndote frágil, le estás diciendo a la tristeza que no tiene la última palabra. No necesitas estar bien para cuidarte. Necesitas cuidarte para empezar a estar bien. Hay una desconexión que a veces pasa desapercibida. La incoherencia entre lo que uno piensa, lo que siente y lo que muestra. Esa falta de sintonía va desgastando la identidad. El ser humano no está hecho para vivir dividido. Cuando dices querer respeto, pero proyectás abandono. Cuando anhelas oportunidades, pero tu presencia comunica desinterés. El mundo recibe esas señales y responde en consecuencia. No porque sea superficial, sino porque interpreta lo que ve antes de escuchar lo que dices. Lo que mostramos es, en muchos casos, el primer lenguaje que los demás entienden de nosotros. Esa distancia entre el interior y el exterior no solo confunde a los otros, también te confunde a ti. Empiezas a no saber quién eres. ¿Cuál de tus versiones es la real, la que sientes, la que piensas o la que muestras? Y cuando esa división se prolonga demasiado, la autoestima se debilita. La mente necesita coherencia para poder confiar en sí misma. Cuando tus actos, tus pensamientos y tus emociones empiezan a hablar el mismo idioma, algo se reordena. El bienestar no aparece por magia. Se construye cuando lo que haces empieza a reflejar lo que crees de ti. No se trata de buscar perfección ni de aparentar fuerza. Todos atravesamos momentos de caos, de cansancio, de desánimo, pero incluso en esos días uno puede elegir presentarse con dignidad, porque el autocuidado no es una obligación estética, es un acto de afirmación. Cuando el cuerpo expresa respeto, la mente lo interpreta como fortaleza.
Y esa coherencia, aunque parezca pequeña, puede ser el punto de partida de una transformación profunda. Hay algo muy poderoso en los actos simples, en esos gestos que parecen no tener importancia, pero que, sostenidos en el tiempo, reconstruyen lo que se ha ido perdiendo. Arreglarse por la mañana, elegir con cuidado la ropa, peinarse con calma o lavarse la cara con intención, son pequeñas ceremonias de presencia, no hacen ruido, no llaman la atención, pero dejan huella. El cuerpo percibe esas acciones como señales de orden y la mente las traduce en estabilidad. No porque importen los detalles superficiales, sino porque son los ladrillos invisibles con los que se levanta la autoestima. El problema es que muchos esperan sentirse bien para empezar a cuidarse, sin darse cuenta de que el camino es al revés. Primero uno se cuida y después el bienestar llega como consecuencia, como cuando limpias una habitación. Al principio parece una tarea pesada, pero cuando terminás, respirás distinto. El autocuidado funciona igual. Te viste de forma consciente, eliges una prenda limpia, enderezas la espalda, miras al espejo sin huir. Ese conjunto de gestos reordena lo que parecía disperso, te devuelve el control. No necesitas hacerlo perfecto, solo con intención, con el tiempo. Esos hábitos mínimos se convierten en rituales silenciosos que te sostienen en medio del caos, porque el caos siempre llega, y tener una rutina de respeto personal te da una base emocional para enfrentarlo. Muchas veces creemos que lo esencial está dentro, y es cierto, pero lo esencial necesita expresarse afuera. Cuando abandonas lo visible, lo invisible también se desordena. El cuerpo y la mente no están separados, se reflejan, se acompañan. Por eso, cuidar lo externo no es frivolidad, es equilibrio. Cada mañana es una oportunidad para recordarte que existes, que mereces atención, aunque nadie lo vea. El respeto no depende del calendario ni de la mirada ajena, depende de tu decisión. Vestirte con intención, incluso en los días en que no sales de casa, es una manera de decirle a tu historia: sigo aquí, sigo eligiéndome. Y esa frase, sin pronunciarla, empieza a transformar tu energía. No porque te haga más atractivo o más fuerte, sino porque te devuelve presencia, y de esa presencia todo lo demás comienza a ordenarse de otra manera. Cuando uno se muestra con dignidad, no está fingiendo, está afirmando, está diciendo: mi vida importa sin necesidad de palabras. Y esa coherencia entre el ser y el mostrarse genera una fuerza serena, una claridad que no depende de la aprobación de nadie. Se nota en la mirada, en el tono de voz, en la forma en que se ocupa el espacio. El respeto propio no es un discurso, es un lenguaje que se manifiesta en cómo caminas, cómo escuchas, cómo hablas, cómo te tratas. Y cuando lográs sostener esa coherencia sin máscaras, sin exageraciones, descubres algo esencial, que cuidarte no es un deber, es una forma de amor. En realidad, lo que uno proyecta cada día es una extensión del vínculo que mantiene consigo mismo. No tiene que ver con la belleza ni con los estándares del momento, tiene que ver con dignidad. Hay personas que sin darse cuenta comienzan a vivir desde la invisibilidad, no porque quieran pasar desapercibidas, sino porque dejaron de sentirse merecedoras de ser vistas, y vivir desde ahí desgasta. El alma se encoge, la voz se apaga y el cuerpo empieza a expresarlo sin palabras. Esa forma de estar en el mundo no es humildad, es resignación. Y la resignación, si se repite lo suficiente, se convierte en una forma de desaparición. La diferencia entre no querer llamar la atención y no querer ser visto es enorme. En la primera hay equilibrio, en la segunda hay abandono. Y ese abandono puede disfrazarse de libertad, de no me importa lo que piensen, pero en el fondo es desconexión, porque el respeto propio no es una cuestión de orgullo, es una necesidad emocional. Cuando eliges cuidarte, incluso en lo pequeño, estás recordando tu valor
No lo haces para que te vean, lo haces para no olvidarte de ti. Y ese simple acto de no olvidarte tiene un poder silencioso. Cambia la manera en que te enfrentas a la vida, la forma en que aceptas o rechazas lo que llega. Una persona que se cuida no está negando el dolor ni las dificultades. Lo hace porque entiende que incluso el sufrimiento merece ser atravesado con dignidad. El respeto por uno mismo se nota más cuando todo va mal, cuando cuesta levantarse, cuando no hay ganas. Ahí, en ese momento, arreglarse se vuelve una forma de resistencia. No para fingir que todo está bien, sino para recordar que todavía tienes la capacidad de elegir. Y elegir, aún en medio del cansancio, es una afirmación de vida. Es decirle al cuerpo y a la mente que todavía hay algo dentro que no se ha rendido. Cuidarte no significa convertirte en una versión perfecta. Significa no abandonarte. Significa asumir que mereces tu atención, incluso cuando nadie te la da. Cuando uno aprende a respetarse, deja de mendigar respeto en los demás. Y esa es una de las libertades más grandes que existen. Porque la dignidad, una vez recuperada, se siente en cada gesto. Se nota en la forma en que te miras, en cómo respondes, en cómo hablas. No es un cambio de apariencia, es un cambio de presencia. Vivimos en una época donde el ruido externo es constante, donde todo empuja a mostrarse sin profundidad. Pero hay algo profundamente transformador en la calma de quien se presenta al mundo con coherencia, sin disfraz, sin excesos. Ese tipo de presencia no necesita gritar, transmite una verdad sencilla. Estoy en paz con quien soy. Y en un mundo que premia la distracción, esa serenidad se vuelve revolucionaria. Cuando uno empieza a cuidar lo que hace cada día, aunque sean gestos mínimos, algo profundo se reorganiza. No se trata de esperar grandes cambios, sino de entender que la transformación real ocurre en lo cotidiano. Elegir una prenda limpia, tomarse un minuto para respirar antes de salir, mirarse con atención en lugar de solo comprobar la apariencia, son pequeñas decisiones que, con el tiempo, reconstruyen la relación que tienes contigo mismo. No son gestos vacíos, son actos simbólicos que le dicen a tu mente, estoy aquí, no me he abandonado. La mayoría de las personas vive esperando el momento ideal para mostrarse en su mejor versión. Esperan sentirse motivadas, tener una ocasión especial o encontrar una razón externa que justifique el esfuerzo. Pero ese día casi nunca llega. La vida pasa en lo simple, en lo que se repite, en los días iguales. Guardar la mejor versión para cuando haya un motivo de postergar tu valor. Cada día, incluso el más común, merece respeto. Vestirse con intención no es una cuestión de forma, es una declaración. Mi día importa aunque no haya testigos. Y ese pensamiento cambia el modo en que habitas el presente. Muchas veces confundimos el autocuidado con exigencia o con perfeccionismo, pero el verdadero cuidado no busca aprobación ni reconocimiento. Se ejerce en silencio, en lo invisible, en lo que no se aplaude. Ahí, en ese espacio íntimo donde nadie te mira, es donde se define tu autoestima. Porque la manera en que te tratás cuando estás solo es la que determina cómo enfrentarás el mundo. Si te acostumbras a darte lo mínimo, tu energía se acomoda a lo mínimo. Si eliges tratarte con dignidad, aunque sean detalles pequeños, tu mente empieza a crear una nueva norma emocional, la del respeto. No hay que esperar sentirse bien para actuar, porque es la acción la que genera el bienestar. El orden natural no es, cuando me sienta mejor me cuidaré, es me cuidaré y entonces empezaré a sentirme mejor. El cerebro interpreta los actos antes que las palabras. Cuando percibe coherencia entre lo que haces y lo que dices, te devuelve estabilidad. Lo he visto una y otra vez. Personas que comenzaron cambiando lo simple. Levantarse un poco antes, ducharse sin prisa, elegir con intención su ropa y que sin darse cuenta
empezaron a recuperar la confianza perdida, el cuidado personal, no es lujo ni vanidad, es estructura emocional, porque cuando el cuerpo está en orden, la mente encuentra un lugar donde apoyarse. No se trata de esconder el cansancio, sino de enfrentarlo con presencia, porque cuando eliges verte con respeto, aunque estés agotado o confundido, estás entrenando una parte de ti que aprende a sostenerse incluso en medio de la tormenta. Y esa es la base de la resiliencia. No negar la fragilidad, sino acompañarla con dignidad. Con el tiempo uno descubre que no son las grandes decisiones las que lo transforman, sino los gestos repetidos en silencio. El modo en que eliges presentarte cada día, la constancia con la que sostienes tu presencia, es lo que moldea tu identidad. Cuidarte no es una imposición, es una forma de decirte que estás dispuesto a mantenerte de pie, incluso cuando el entorno no acompaña. Esos pequeños actos de respeto diario funcionan como anclas. Te devuelven a ti cuando todo parece incierto. No hacen ruido, pero sostienen lo esencial. La relación que tienes contigo mismo es la más determinante de todas. No puedes esperar sentirte bien si tus actos cotidianos contradicen ese deseo. La autoestima no se construye con discursos, se construye con coherencia. Se alimenta de gestos que se repiten incluso cuando no hay testigos. En los días en que todo pesa más, cuando la mente está nublada o el cuerpo cansado, levantarte, vestirte con intención, mirarte y decirte aquí estoy es una forma de reescribir tu historia. No borra el dolor, pero te recuerda que todavía puedes elegir. Y esa posibilidad de elegir, aunque sea en lo pequeño, es el inicio de toda sanación. Cuando decides cuidarte, no estás negando tus heridas, estás reconociéndolas, estás diciendo, sé lo que me pasa, pero no me defino por eso. Ese acto sencillo tiene un poder enorme, porque le devuelve a la mente la sensación de control. Deja de ser víctima del desorden interno y se convierte en agente de su propio bienestar. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la mirada, en el cuerpo, en la energía que emanas. La dignidad empieza a sentirse no como algo impuesto, sino como una consecuencia natural de haber vuelto a ti. No hay nada más terapéutico que vivir en coherencia, que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces hablen el mismo idioma. Esa armonía no se nota solo por fuera, se siente por dentro. Da calma, estructura, dirección. No necesitas perfección, necesitas presencia, porque el respeto propio no se improvisa, se construye con atención, con paciencia, con la decisión diaria de no desaparecer. En un mundo que empuja al descuido y a la prisa, elegir cuidarte es un acto de resistencia, una forma silenciosa de decir no me rindo. Y cuando logras sostener esa coherencia, sin buscar aprobación, sin fingir fortaleza, descubres algo esencial, que el respeto propio es la base de toda libertad. Cuidarte no te hace superficial, te hace consciente, te permite mirar, habitar tu vida con dignidad. Y esa presencia, esa calma que nace del respeto, no necesita gritar para ser notada, simplemente se siente. Porque en el fondo, arreglarte cada día no es un acto estético, es una declaración existencial. Es decirle a tu historia, no me he rendido, sigo eligiéndome. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene la fuerza de una revolución interior. Porque quien se elige cada día, aún en silencio, está aprendiendo a vivir con sentido, con respeto y con la certeza de que merece estar aquí.